Los Juegos Olímpicos, también conocidos como Olimpiadas, son el evento deportivo internacional más grande y multidisciplinario, en el que participan atletas de todo el mundo. Se consideran la principal competición deportiva global, con más de 200 naciones participantes. Existen dos tipos de Juegos Olímpicos, los de verano y los de invierno, que se celebran alternadamente cada 2 años. El símbolo principal de los Juegos Olímpicos modernos son los anillos olímpicos, reconocidos mundialmente como un emblema de paz. Estos Juegos modernos se inspiran en los antiguos Juegos Olímpicos de Grecia, que se celebraban en Olimpia desde el siglo VIII AC hasta el 393 DC. En el siglo XIX, el noble francés Pierre de Coubertin promovió la idea de revivir estos Juegos, fundando el Comité Olímpico Internacional, COI, en 1894. La primera edición de los Juegos Olímpicos modernos tuvo lugar en Atenas en 1896. Desde entonces, los Juegos Olímpicos se han celebrado cada 4 años en diferentes ciudades del mundo, con excepciones durante las guerras mundiales y la pandemia de COVID-19. A lo largo del siglo XX y XXI, el movimiento olímpico ha evolucionado, introduciendo los Juegos de Invierno, los Juegos Paralímpicos para atletas con discapacidades y los Juegos Olímpicos de la Juventud para adolescentes. Los primeros Juegos de Invierno se celebraron en Chamonix en 1924, y los primeros Juegos de la Juventud en Singapur en 2010. En estos Juegos se llevaban a cabo diversos eventos deportivos, combates y carreras de cuadrigas. Se realizaban competencias de carreras, pentatlón, que incluía salto de longitud, lanzamiento de disco, jabalina, carrera a pie y lucha, boxeo, lucha libre, pancracio, y eventos ecuestres. Inicialmente, el programa de los Juegos se limitaba a un día, aunque las celebraciones artísticas y religiosas, así como la tregua olímpica, se extendían por un mes. Posteriormente, en el 468 a.C., se amplió a 5 días. El primer evento era el Estadión, una carrera corta de 192.27 metros, seguido del Diaulos, equivalente a 384.54 metros, y el Dolichos, una carrera larga de 4614.48 metros. El COI ha tenido que adaptarse a diversos cambios económicos, políticos y tecnológicos, permitiendo la participación de atletas profesionales y fomentando el patrocinio y la comercialización de los Juegos. Durante la Guerra Fría, los Juegos Olímpicos fueron escenario de grandes boicots en 1980 y 1984. Los Juegos Olímpicos se celebraban en Grecia, específicamente en las regiones de Olimpia, Corinto, Argos, Delfos y Nemea. Según la tradición, Corebo, un cocinero de la ciudad de Elis, fue el primer campeón olímpico. Esto se basa en inscripciones encontradas en Olimpia, que registran a los ganadores de una carrera a pie celebrada cada 4 años desde el año mencionado. Los vencedores de los eventos eran admirados e inmortalizados en poemas y estatuas. En una obra atribuida a Calístenes, se menciona que Alejandro Magno participó en una competencia de carreras de carros a caballo en el siglo IV a.C. Al final de cada competencia, el nombre del vencedor y su ciudad natal eran proclamados por un heraldo. El ganador era coronado con una guirnalda de olivo silvestre, laurel o pino, y posteriormente era recibido en su ciudad con himnos y representaciones artísticas, como bailes, esculturas o declamaciones. Los Juegos Olímpicos modernos se basan en los antiguos Juegos Olímpicos, que se celebraban en la ciudad de Olimpia. Estas festividades atléticas comenzaron en el año 776 a.C. y se realizaban cada 4 años en el santuario de Zeus en Olimpia, Grecia. Competían participantes de diversas ciudades-estado y reinos de la antigua Grecia. El intervalo de 4 años se conocía como Olimpiada y era una unidad de medida del tiempo para los griegos. En total, se llevaron a cabo 291 ediciones, 194 antes de la era común y 97 después. La primera Olimpiada se celebró en 776 a.C. y la última, la 292ª, entre 389 y 393 después de Cristo. Estos juegos formaban parte de un ciclo llamado Juegos Panhelénicos, que también incluía los Juegos Píticos, Nemeos e Ísmicos. La tradición de celebrar competencias atléticas es aún más antigua, remontándose a la Grecia arcaica del siglo XIII a.C., según la Crónica de Paros, que indica que los Juegos Nemeos comenzaron en 1251 a.C.
Durante los Juegos Olímpicos, las ciudades-estado participantes suspendían sus conflictos hasta que terminaban las competiciones deportivas, en un acuerdo conocido como tregua olímpica. El origen de los Juegos Olímpicos está envuelto en misterio y leyendas. Según el historiador griego Pausanias, el dáctilo Heracles Ideo, no confundir con Heracles, hijo de Zeus, y sus 4 hermanos corrieron en Olimpia para entretener al recién nacido Zeus. Heracles ganó la carrera, se coronó con una corona de olivo y estableció la tradición de celebrar eventos deportivos en honor a Zeus cada 4 años. Otro relato, de Píndaro, atribuye los Juegos Olímpicos a Heracles, hijo de Zeus, quien después de completar sus 12 trabajos, construyó el Estadio Olímpico en honor a Zeus. Tras finalizarlo, caminó 200 pasos en línea recta, llamando a esta distancia, estadio, que luego se convirtió en una unidad de medida. Otro mito vincula los primeros Juegos con la tregua olímpica. Los Juegos Olímpicos tenían una gran importancia religiosa, combinando eventos deportivos con sacrificios rituales en honor a Zeus, cuya estatua, creada por Fidias, estaba en el templo de Olimpia, y a Pélope, un héroe divino y rey mítico de Olimpia, famoso por su carrera de carros con el rey Enómao de Pisa. Los Juegos Olímpicos alcanzaron su apogeo en los siglos V y VI a.C., pero su influencia comenzó a disminuir gradualmente a partir del siglo II a.C., coincidiendo con el aumento del poder romano en Grecia, donde varias regiones ya estaban bajo el dominio de este imperio. Aunque no hay consenso entre los expertos sobre la fecha exacta de su finalización, la más aceptada es el año 393 después de Cristo, cuando el emperador Teodosio, al instaurar el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, decretó la eliminación de todos los cultos y prácticas paganas. Otra fecha frecuentemente mencionada es el 426 después de Cristo, cuando su sucesor, Teodosio II, ordenó la destrucción de todos los templos griegos.